Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Para mí una bendición poder estar en este lugar nuevamente. Y bueno, con la temática que nos ha tocado, que es mi abandono a ti, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos antes de venir al Señor estábamos abandonados a otras cosas? En algunos casos a los vicios. ¿Y cuántos ejemplos podríamos dar? ¿Y cuán mejor es necesario en todo caso al venir al Señor abandonarnos por completo a Él? Aquel que se dio a sí mismo en obediencia al Padre, que fue obediente, como dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. Y se entregó por completo. A veces he escuchado que el Señor hizo el 50 y nosotros tenemos que hacer el 50. ¿Será así? ¿Será 50 y 50? ¿O será que el Señor se entregó al 100 y espera de nosotros nuestro 100%? ¿Cuántos lo creen así? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Aunque nos cueste. Y como decía hace un ratito en la oración de la ofrenda, mi hermana Ivy, le daré algo que me cueste, que decía el rey David. Cuando nos cuesta algo, lo valoramos. Qué bueno que nos cueste, porque dando un ejemplo, si alguien nos regala algo que le costó a él, por ejemplo, unas zapatillas, cuando se le compra unas zapatillas a un niño o a un joven, como no le costó, tal vez va y juega al fútbol y no le interesa y las rompe en poco tiempo y no las valora. Tal vez ¿por qué? Porque no le costó. Pero ahora cuando nos cuesta algo a uno mismo, ¿no lo cuidamos acaso? ¿Acaso no le damos cierto valor? Entonces, ¿cuán importante es valorar este sacrificio que el Señor hizo por nosotros, demostrándonos su gran amor hacia nuestras almas? Refiriéndome al título, Me abandono a ti, estuve buscando en un diccionario común y corriente qué significa abandonar. Y brevemente encontré que decía, dejar uno el lugar en que se halla. También decía, confiarse, y esto es lo que me tomé más para compartir en esta noche, abandonar. Confiarse uno a una persona o cosa. Desistir de una cosa. Y en este caso, cuando hablamos de una persona, hablamos de la persona de Cristo, de nuestro Señor. Confiarse. Y en esta palabra quiero hacer hincapié relacionándolo al abandono. Un abandono a Dios. Dice confiar uno a una persona. Confiarse uno a una persona. ¿Qué es confianza? Confianza, dice, esperanza firme que se tiene de alguien o algo. O familiaridad en el trato. Una confianza. Así que para yo abandonarme al Señor, realmente necesito depositar mi confianza. Ya no vivo yo, decía Pablo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe de Él, el vivir en Él, como también dice la Escritura. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, no solamente morir por nombrar a Cristo, sino porque vivo en Cristo. Por eso Pablo lo aclaraba. Para mí el vivir, primeramente, es Cristo. Más, y por vivir en Cristo, cuando me toque partir, es ganancia. Porque Pablo decía, ausente al cuerpo, presente a Cristo. En otras palabras, él tenía en claro que el día que él muriera, instantáneamente iba a estar delante de la presencia de Dios. Como conocemos bien y el siervo lo ha compartido varias veces, los que fueron crucificados a un costado y al otro costado del Señor, uno se humilló y le dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
O sea que tenemos la certeza y la confianza que en Él, en el momento que partimos, ¿dónde vamos a estar si no? Con Él mismo delante de su presencia. ¿Cuánto le dan un aplauso por esa promesa del Señor? Que solamente está en nosotros el creerlo, tomarlo. Pero a Él le costó. Él hizo el sacrificio. Gloria a Dios. Bien, entonces sigo. La palabra confiado. Una persona confiada es crédulo, que cree. Pero también dice imprevisor. Falta de prever. ¿Qué quiere decir falta de prever? Que no es esa persona que está haciendo conjetura que si pasa esto, haría esto otro, porque si no, porque me dijeron, porque eso lo dejo a un costado para poder abandonarme al Señor, porque creo en sus promesas y creo que todo lo que viene de parte de Dios siempre va a ser mucho mejor de lo que nosotros pensamos, pedimos o creemos, como dice su palabra, que Él nos bendice, nos provee mucho más de aquello que nosotros ya le hemos pedido o hemos pensado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que soltar, hay que confiar, hay que descansar en el Señor. Escuchaba una prédica la otra noche donde el siervo decía la importancia de tener la paz de Dios para escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto necesitamos escuchar la voz de Dios? En todo tiempo, en todo momento. Tal vez buscamos escuchar la voz de Dios cuando la situación se pone difícil, pero tal vez cuando la situación nos va como nosotros esperamos que nos vaya, tal vez ahí puede que no nos disponemos tanto para buscar la guía de Dios. ¿A cuántos les ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. ¿Cuánto le buscamos a Dios? ¿Le buscamos más cuando la situación está difícil o cuando estamos alegres porque se dan situaciones que veníamos esperando? La mayoría y en lo personal, yo me entregué a Cristo porque yo no daba más. Estaba cansado de vivir una vida prácticamente atormentado por el enemigo, por muchas cosas. Vida, como dice el Génesis, la tierra en el principio estaba desordenada y vacía. Y así estaba mi vida, desordenada y vacía. Pero aún, no solamente eso, sino que atormentado por el enemigo. Y el único que me dio la salvación, la liberación y la sanidad para mi alma fue Cristo. Pero ¿cuándo le busqué? Cuando ya no daba más. Ahora, ¿por qué esperar hasta ese momento? Hoy, al presente, ¿cómo estamos? El que viene a mí dice, Señor, yo no lo echo fuera. Y no solo hablo por los que estamos aquí, sino por los que escuchan en la radio. Porque también soy un radio escucha y continuamente escucho la radio. Y tengo en claro la bendición que es. Y cuánto más la responsabilidad de estar en este lugar y de poder compartir de su palabra, este mensaje. Un mensaje de amor, de salvación, de sanidad, sobre todo por el amor que Él nos tiene a nosotros. Entonces, sigo en el nombre de Jesús. Voy a compartir un pasaje en el Salmo 27, como le decía recién, haciendo referencia a la confianza, relacionándolo a mi abandono a Cristo Jesús. Dice así, el Salmo 27, 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Gloria a Dios. Y hoy lo traemos al presente. Acá lo habla el salmista David. En la época de David eran continuas las guerras. Hoy lo llevamos al presente para nuestras vidas. ¿Cuál es mi dificultad? ¿Cuál es mi problema? O tal vez enfermedad. La Biblia me enseña que yo debo aprender a confiar en Dios aún si se plantara un ejército delante de mí. Y que mi corazón no debe temer. Porque yo declaro que estoy confiado en Dios. Y esto hablaba anoche.
con mi hijo el tema de la fe y la confianza. ¿Cuántos creemos en Dios? Pero ¿cuántos confiamos en Dios? ¿Será lo mismo creer que confiar? Son dos palabras diferentes, tal vez están bien unidas, pero debe haber alguna diferencia. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la fe es lo que mueve la poderosa mano de Dios en favor nuestro. Si crees, verás mi gloria. Ahora creer es para ver. Bien, ahora la confianza. ¿Confiaríamos en alguien que recién conocemos y nos pide prestado algo? ¿Qué necesitamos tener? Profundizar en un conocimiento, y es lo que la Biblia nos enseña, que debemos profundizar en el conocer a Cristo y alcanzar la estatura de la plenitud del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces necesitamos alimentar nuestra confianza en estos tiempos para poder así abandonarnos a Cristo. ¿Y cómo confiamos en alguien? Mientras más le conocemos, nuestra confianza se va a ir desarrollando, se va a ir alimentando. Entonces, ¿cuánto le conocemos al Señor? ¿Cuánto podemos decir en este lugar, yo conozco a Cristo? ¿Cuántos podemos decir, yo conozco a Cristo, yo sé quién es el Señor, qué le agrada y qué no le agrada? ¿Cuántos sabemos? Si vamos, decimos que es por la palabra, porque Él se da a conocer por su palabra. Pero cuán importante es tener una intimidad con Él. Nosotros mismos, buscar de conocerle sus tiempos. David lo tenía en claro, que cada vez que salía a la batalla, la estrategia no era la misma. Aunque el ejército fuera aún inferior al que él poseía. ¿Qué hacía David como persona sabia, temerosa de Dios? Pedía la guía de Dios en tiempo y en forma. Cómo debía hacerlo y cuándo debía hacerlo. Y es lo que necesitamos hoy nosotros. No confiarnos, como dice, que no nos confiemos en nosotros, en nuestra propia prudencia, en lo que a nosotros nos parece por el conocimiento que estamos teniendo de que hemos venido al Señor. Bienvenida sea palabra de Dios, pero necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios nos diga en qué momento y cómo debemos hacerlo. La Biblia dice, id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero también me enseña un pasaje bíblico que en un momento el Espíritu Santo le dijo, no entren allí. Y uno, a veces en nuestra humanidad, ¿por qué, Señor, si tu palabra dice que prediquemos a toda criatura? Ahí me está marcando que los tiempos son de Él y que yo debo estar sensible a la voz de Dios para saber cuándo y cómo debo hacerlo. Le dijo el Señor al rey David, cuando escuche mis pasos sobre la balsamera, ahí saldrá, sobre las copas de los árboles. Ni antes ni después, sino en el mismo momento. Aquí quiero hacer hincapié. Si me abandono al Señor, necesito tener en claro que necesito depender completamente de Él. Abandonado, me suelto, acá estoy. Mi vida sin ti no tiene sentido. Me cansé de golpearme, de dar vueltas en lo mismo. No quiero seguir así. Como dicen, cuántas alabanzas y adoración. No quiero seguir así. Necesito vivir una vida que le agrade a Dios. Y para eso necesito conocerlo. Voy a ir al Evangelio de Mateo. Perdón. En Mateo me enseña que el Señor, cuando comienza a predicar, se llega a los que después iban a ser los apóstoles. Y cada cual tenía su trabajo, como hoy cada cual
lo tenemos al presente. Ellos eran pescadores, por ejemplo, Pedro. Y dice así, en San Mateo 4, en el 12, dice el título, Jesús principia su ministerio. Entonces, en San Mateo 4, 17, dice así, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar. Su oficio era pescador. ¿Su herramienta cuál era? Una red. Porque eran pescadores. Y el 19 dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Un llamado de Dios y a la vez un propósito de Dios. Venid, los llamados de Dios nos llama primeramente a salvación general. Un llamado general a todos nos llama a salvación, pero también hay un llamado específico para cada uno de nosotros. Y en este caso, el Señor le dijo, os haré pescadores de hombres. El 20 dice, entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Más abajo dice, pasando de allí vino a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. O sea, tenían una empresa familiar, estos dos varones, Jacobo y Juan, porque trabajaban con su padre, que remendaban su red y los llamó. Nuevamente el Señor llamándonos. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, si así él lo pide, le siguieron. Los llamados de Dios y la disposición nuestra a dejar la red, si es que éramos pecadores, a dejar las malas costumbres, las tradiciones, el egoísmo, si lo hablamos en lo personal, el yo, me parece, me gusta, yo creo, para decir, Señor, ¿qué dices tú? Porque la palabra de Dios es sí, sí y amén. ¿Cuántos están dispuestos si el Señor les llama? Porque si estamos acá hay un llamado de parte de Dios, con un llamado específico, a estar dispuesto a abandonarse a Cristo para seguir el propósito de Dios. Le voy a llevar ahora, por último, donde la Biblia me enseña que había un joven rico. No, por último, voy a compartir un poquito más, perdón. Dice así en San Lucas 18, 18, el joven rico. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. El 20 dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo eso he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Este joven rico tenía un llamado de parte de Dios. El mismo Señor le dijo, ven y sígueme, como cuantos le siguieron y fueron levantados como apóstoles, como conocemos por la Escritura, que hubo 12 apóstoles. ¿Qué pasó? Dice en el 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino
de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Este varón estaba aferrado a lo material, a lo terrenal, y tal vez lícitamente, una riqueza que tal vez le heredó de su padre y que después él, trabajando, la acrecentó. Pero lo lamentable que el Señor nos permite ver en este pasaje era que terminó amando más la riqueza que aquel que le dio la vida y lo llamaba a seguirlo. Entonces, ese es un llamado de atención para nosotros y vernos, porque también se nos viene diciendo, buscar las cosas de arriba, las que no se ven, porque las que son de acá de la tierra no permanecen, son pasajeras. Es fácil hablarlo, predicarlo, lo leemos, lo compartimos, pero ahora en lo personal, cuán importante que cada cual de nosotros estemos aferrados al dador de la vida, al no, que nada nos frene al llamado del Señor, como se lo dijo a él, al joven rico. Ven y sígueme. ¿Cuándo están dispuestos a acudir a ese llamado? Cada día, porque cada día que abrimos los ojos es una nueva oportunidad de parte de Dios para vivir una vida de arrepentimiento, para acudir a ese llamado. 7 veces caerá el justo, 7 veces se levantará. O sea que va a haber tropiezo en el camino, pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Va a haber dificultades. El Señor en su palabra no nos evita los problemas, no nos dice que no va a haber problema, que no vamos a pasar por el fuego, que no vamos a pasar por los ríos, pero sí hay algo que nos promete y que en lo personal lo he atesorado para mi vida. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso por esa promesa de Dios? Presencia que no merecíamos, pero que así se le plació a Él en su soberana voluntad. ¿Por qué no le aplaude más fuerte si quiere? En el nombre de Jesús. Su presencia irá con nosotros y nos dará descanso. O sea que es todo lo que necesitamos para seguirlo. Necesitaremos alforjas, necesitaremos lingote de oro. No, te tiene que bastar mi presencia. La gracia del Señor, como se lo dijo a Pablo, mientras él oró 3 veces para que le quitara un aguijón en la carne. Y Pablo dice, mas el Señor me contestó y me dijo, bástate mi gracia. Su favor nos tiene que bastar. Su paz, la que guarda los pensamientos en el corazón, nos tiene que llenar continuamente. Reprendamos la distracción, desechemos vana palabrería, como dice su palabra, que no edifican. Guardemos nuestros sentidos. Nos santifiquemos en Él, como los 5 puntos que el siervo nos compartió hace poco. ¿Cuántos se acuerdan de esos 5 puntos? El amor, la fe, la paz, la consagración y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es una bendición orar, es voluntad de Dios hacerlo y es un deleite poder hacerlo. Pero el Señor me dice, sin santidad nadie me verá. Pero Señor, yo hablo contigo, pero sin santidad nadie me verá. Seguí la paz con todos y la santidad. La oración nos tiene que doblegar a nosotros. Y no es que nosotros tenemos que esperar que la voluntad de Dios se incline a la nuestra. La oración nos tiene que llevar a nosotros a derramarnos y a conocerlo a Dios en plena humillación, de reconocer que necesitamos su guía, que necesitamos que Él continuamente nos haga el llamado a seguirnos. Sígueme. Y poder estar así como Él nos prometió. Donde yo esté, conmigo estarán. Les voy a compartir también donde la palabra de Dios dice lo que cuesta seguir a Cristo. Cuán importante antes de tomar decisiones el Señor no hacerle a la ligera, porque el Señor no se agrada de los que prometen y no cumplen. Cuando vengas delante de Él dice que no nos apresuremos a hacer votos como a la ligera, porque Dios no se complace de lo que
les podemos prometer a Dios y no cumplirle. Dice, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. La Biblia dice en Lucas 15, 25, lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermanos y hermanas, y esto lo dice el Señor, no lo dice el apóstol Lucas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos y a ver si tiene lo que necesita para acabarla? El 29 dice, no sea que después que hayas puesto el cimiento no pueda acabarla. Todo lo que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es fuerte, es directo, es palabra de Dios. El Señor nunca endulzaba el mensaje. Él nos ama, pero siempre hablaba como quien dice, sin dar mucha vuelta. Arrepentidos o pereceréis, o moriréis. Y acá nos dice, voy a volver a leer el 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Y cuánto estamos dispuestos a ser discípulos del Señor? Y por ende dispuestos a renunciar. Si el Señor así lo pide, acá estoy. Y así cumplir con el propósito por el cual hemos nacido. Volviendo al libro de Jeremías. Antes que nacieras, te santifiqué, te aparté, te di por profeta a las naciones. El llamado de Jeremías. No hay mayor profecía que la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos encomienda en estos tiempos? Predica mi palabra en tiempo y fuera de tiempo, pero para hacerlo no se trata de un saber, de leer la Biblia y de saberla solamente. Yo sé la Biblia, la conozco de memoria, pero no se trata de eso en Dios. Se trata de conocer al Verbo, que es la palabra de Dios, y ser su discípulo, porque Él mismo me enseña. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así que el que no se abandona al Señor, renunciando a todo, ¿le podremos seguir y ser su discípulo? Hay decisiones que necesitamos tomar, aunque sean difíciles, pero si son necesarias, hay que hacerlo. En el nombre de Jesús. Me dicen que nos están viendo por Jóvenes Medea YouTube desde Chile, La Bulaye y La Falda. ¿Cuánto le damos un aplauso a los hermanos que están desde lejos recibiendo palabra de Dios de este lugar, alimentándose? Los saludamos y les bendecimos de este lugar. Que Dios los bendiga y les guarde en el nombre de Jesús. Bien, gloria a Dios. La verdad que la palabra de Dios nos lleva de un lado a otro el Señor con respecto si hablamos de esta temática de abandonarnos y confiar en Dios. Ahora sí, por último, y ya que estamos en la reunión de jóvenes, ¿cuántos son jóvenes? Yo soy joven. ¿Ustedes cuántos son jóvenes en el Señor?
No hay edad en el Señor. Es más, cuando estemos en el cielo, vamos a todos ser como niños delante de su presencia. Niños tal vez de una edad de 15 años, 16 años tal vez, pero vamos a ser como niños que corren, como becerros que dice, que saltan en la manada. Dice así, 2 de Timoteo 2:14. Dice un obrero aprobado. ¿Será lo mismo un obrero bendecido que un obrero aprobado? ¿Cuántos somos bendecidos por Dios? ¿Y cuántos levantamos la mano y decían, amén, Señor, soy un bendecido tuyo? Pero puedo decir, Señor, soy un aprobado. La aprobación de Dios es la que necesitamos, como dice aquí. Dice así, un obrero aprobado. 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia, diligencia significa rapidez, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gran gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Da el ejemplo de dos personas que hacían tal cosa, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Que recién escuchaba a Meli, que hablaba de los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección, mas los saduceos no. Y acá dice que en ese tiempo ya había personas que decían que Cristo ya había vuelto. El cuidado que tenemos que tener en estos tiempos, bajo la guía de Dios, de conocer los tiempos que estamos viviendo, porque esa es una responsabilidad personal de cada uno como hijo de Dios. Nuestra identidad, somos hijos, que Dios nos da la bendición de ser padres, hermanos, de servirle a Dios, pero tenemos que tener bien claro cuál es nuestra identidad, que es la cual muchas veces quiso robarnos el enemigo. Nuestra identidad. Cuando estábamos perdidos en el mundo, no sabíamos de dónde veníamos ni a dónde íbamos. Pero al venir al Señor, el Señor nos dice, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Tengo un dueño. Dios me enseña que aquello que no sabía, pensando de que no sabía de dónde venía, a dónde iba, al venir al Señor, Él me habla que Él me formó en el vientre y que tengo un Señor. Te puse nombre, mío eres tú. Y de ahora en más está en mí vivir como un hijo de Dios, pensar como un hijo de Dios, caminar como un hijo de Dios y ser, como dice acá, procurar con diligencia presentarme a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En el nombre de Jesús. Cuán importante en esto de abandonarnos al Señor es buscar su aprobación. Que si lo que estamos haciendo le agrada a Dios, si es lo que Dios quiere para nosotros en estos tiempos. Aprobado es que superamos la prueba. Muchos hemos ido a la escuela en primaria, o tal vez la mayoría, o todos, y se nos enseña un tema y después viene la prueba. Y si sacamos una buena nota, esa prueba, valga la redundancia, quedó aprobada. Ya está ese tema. Ya se nos da como que nosotros lo tenemos bien en claro, que lo hemos entendido claramente. ¿Cuánto más la voluntad de Dios? ¿Cuántas cosas Dios nos viene hablando en estos tiempos, en lo personal a cada uno? Y que Dios espera que nos presentemos
como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, porque el que busca avergonzarnos, ¿quién es? Sino el enemigo de nuestras almas. Ahí está, mira lo que hiciste. Y Dios nos dice, preséntate delante de mí, rápido, no pierdas tiempo. Y si te caíste, y mientras hay oportunidad, levantarnos, sacudirnos y seguir nuevamente. Como recién compartía, 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará. ¿Y quién nos levanta sino Dios de su mano derecha? Dice que nos sostiene en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bien. Agradecido Señor por esta bendición de estar aquí, de que haya sido de bendición lo que Dios me ha permitido compartir.